¿De dónde salió la idea que el infierno es un lugar de tormento? ¿Sabes de dónde salió? Mírame. Génesis capítulo 3. Quiero que me acompañes, hoy voy a usar mucho la Biblia. Génesis capítulo 3, versículo 7. ¿Sabes quién habla en Génesis capítulo 3? El diablo, disfrazado en una serpiente. ¿Entiendes? Mira, el versículo 7 dice así, allí, Génesis 3, versículo 4, perdón. Dice así. Entonces la serpiente. ¿Quién es la serpiente? Repite conmigo. ¿Quién es la serpiente? El diablo. Repite. ¿Quién es la serpiente? El diablo. Muy bien. ¿Quién está hablando aquí? El diablo. Muy bien. La serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Qué te parece? ¿Cuál es la perspectiva del diablo? No moriréis. ¿Cuál fue el primer sermón del diablo? No moriréis. ¿Entiendes? ¿Qué cosa dijo Dios? Moriréis. ¿Qué cosa dijo el diablo? No moriréis. Qué interesante. Pastor, ¿y eso qué tiene que ver con el infierno? Tranquilo, espera. Mira lo que dice, a ver, vamos a ver aquí, Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Yo estoy con la Biblia abierta. Dice así. El alma que pecare, esa morirá. Está en la Biblia, ¿correcto? Ezequiel 18, 20. El alma que pecare, esa morirá. ¿Sabes quién está hablando aquí? Dios. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿Al diablo o a Dios? Pastor, ¿y por qué está hablando esto? Bueno, aquí está el problema. ¿Por qué nosotros hemos entendido mal la palabra infierno? Porque muchas personas creen así. Cuando una persona muere, su cuerpo va a la tierra y su alma va o al cielo o al infierno. Eso es lo que muchos creen, o no creen así. Pero ¿qué cosa dice la Biblia? Si tú abres la Biblia en Génesis 2:7, dice así. Polvo de la tierra, más soplo de vida, es alma viviente. Quiere decir, escúchame bien esto. El hombre no tiene alma, el hombre es un alma. ¿Me estás entendiendo? Vamos a aprender ese concepto. Bien, Génesis 2:7. El hombre no tiene alma, es decir, no hay nada que haya dentro que esté separado del cuerpo. El ser humano es un ser indivisible, ¿entiendes? Eclesiastés 12:7 dice, cuando una persona muere, su cuerpo va a la tierra y el soplo vuelve a Dios. ¿Qué cosa es soplo? Soplo, la palabra espíritu, viene del griego ruah, ¿entiendes? Perdón, del hebreo, ruah, o del griego neuma. ¿Qué significa? Resuello. ¿Qué significa? Respiración. Es decir, la vida, la respiración vuelve a Dios, el cuerpo vuelve a la tierra. Pastor, ¿y el alma? ¿Cómo que alma? Tú eres un alma. ¿Y quién nos metió la idea de que cuando uno muere sale un alma, o al fuego o al cielo? ¿Quién nos metió la idea? Eso no es Biblia, eso es filosofía griega. Mucho cuidado con eso. Entonces, para poder sostener la idea de que el hombre tiene un alma y no es un alma, aparecen allí la filosofía griega y que la iglesia adoptó diciendo lo siguiente. El cuerpo vuelve a la tierra, el respiro vuelve a Dios y el alma. Bueno, para eso hay que inventar algo. ¿Qué cosa inventamos? El infierno. Pastor, o sea que, ¿y qué dice? ¿Acaso la Biblia no habla del infierno? Sí, habla del infierno, pero no del infierno que tú estás pensando. No de ese lugar de tormento. La Biblia habla de infierno en otro sentido. Hoy vas a comprender en la Biblia qué significa infierno. Correcto, yo creo en el infierno, pero no en el sentido que cuando uno muere su alma va al infierno. Eso no es bíblico. ¿Cómo es el infierno en la Biblia? Hay dos cuestiones que debemos comprender. Primera cuestión, dice así, Lucas capítulo 23. ¿Recuerdas cuando Jesús estuvo en la cruz, estuvo crucificado al lado de dos ladrones? Uno le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Le dijo, mire el ladrón, le dijo, cuando estés. Correcto, ese estés está en el futuro. Pero Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y muchos dicen, pastor, ahí está la evidencia. Eso quiere decir que Jesús se lo llevó al paraíso. Entonces, si es que hay paraíso, también hay infierno. ¿Y de dónde sacaste esa idea? Ahora te explico. Tú sabes que en la traducción del griego a nuestros idiomas hay una coma o un qué inexistente en el idioma original. La traducción correcta del griego sería así. De cierto te digo hoy, es decir, en el presente. Hoy te digo, tú estarás conmigo en el paraíso. La Biblia no nos enseña que los seres humanos tenemos recompensa al momento de morir. Primera Tesalonicenses dice, cuando Cristo venga habrá resurrección. Entonces te pregunto, si Dios lleva a los muertos al cielo, ¿a quién va a resucitar cuando venga, como dice 1 Tesalonicenses 4:16? ¿Te das cuenta que esto no entra? Entonces, si tú ya entendiste este texto, hasta el credo católico dice, el que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, ¿acaso no dice eso? Quiere decir que el muerto está en su tumba, no está en el cielo, no está en el infierno. Cristo va a venir para dar su recompensa a cada uno. Ahora, alguien por allí se pregunta y dice, no, pastor, yo tengo ahora, voy a derribar todo lo que usted está hablando. Jesús contó una parábola. ¿Te acuerdas de esa parábola? Yo lo tengo acá. Lucas capítulo 16. Jesús contó una parábola del rico y Lázaro. Mucho dice, aquí está el infierno. El infierno, lugar de tormento. Muy bien. Antes quiero decirte algo.
¿Tú sabías que el libro de Juan 20:17 demuestra que Jesús no se llevó al ladrón al cielo? ¿Sabes por qué? Porque en Juan 20:17 dice, cuando María quiso tocar a Jesús, Jesús le dijo, espera, no me toques, todavía no he subido al cielo. Entonces, si no subió al cielo, no llevó a ningún ladrón. El ladrón está en la tierra descansando hasta que Cristo regrese para recibir su recompensa. Entonces, vamos al asunto del rico y Lázaro, porque esta es una historia interesante. Tú puedes leer tu Biblia allí en casa, Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante. Las parábolas de Jesús deben entenderse en el contexto en el cual Él está hablando. Es decir, las parábolas tenían un propósito y nosotros tenemos que descubrir el propósito. Pues, primera pregunta te voy a hacer. ¿Cuál es el seno de Abraham? Porque la Biblia habla que hay un seno de Abraham allí en esa parábola. Si queremos tomarlo de manera literal. La Biblia no dice no nos habla de ningún seno de Abraham. Es más, en Hebreos 11 dice que Abraham está esperando su recompensa aquí en la tierra. ¿Hasta cuándo? Cuando Cristo regresa. Entonces, la Biblia no me habla de un seno de Abraham. No existe ese seno de Abraham. Bueno, pastor, ¿y qué significa infierno en la Biblia? Hay 4 palabras para infierno. Primera palabra, Sheol. ¿Qué significa Sheol? Cuando tú veas en el Antiguo Testamento la palabra Sheol, es infierno. ¿Correcto? ¿Y qué significa infierno? Sepultura. Lugar de los muertos. Una palabra griega, Hades. ¿Qué significa Hades en la Biblia? Lugar de los muertos. Cuando alguien te pregunte y diga, ¿existe el infierno? Tú dile, sí existe el infierno. ¿Qué es el infierno? La sepultura. Pastor, entonces, ¿para qué vino Cristo? Yo me estoy arrepintiendo porque no quiero perecer en el infierno. Cristo vino para darte vida eterna. Cristo vino para salvarte de la muerte eterna, del juicio ejecutivo. Cuando, después de los 1000 años, ¿te acuerdas en programas anteriores? Cuando Cristo regrese será destruido el pecado, el diablo y todos los impíos. Jesús vino a darte vida. Juan 3:16, Lucas 19:10. Eso es lo que menciona. Jesús vino para eso, para que vivas, porque tú y yo estamos condenados a la muerte. Ahora, hay otras 2 palabras. Por ejemplo, la palabra Gehenna, que en hebreo es Geinón. ¿Qué significa Geinón? Es un montículo que está en Jerusalén, donde siempre se quemaba basura. Incluso allí se quemaban, dice, cadáveres de animales y de mendigos. La familia no reclamaba, ahí los quemaba. Y siempre había fuego, fuego, fuego. Por eso es que la Biblia emplea la impresión Gehenna para decir fuego eterno. ¿Por qué? Haciendo mención a este montículo que había allí en Jerusalén. Cuando la Biblia habla acerca de infierno, no está hablando de un lugar de tormento. No, está hablando de la sepultura. Ahora, las personas cuando mueren van al infierno y van al paraíso. ¿Para qué va a venir Jesús? ¿A resucitar a quién? ¿Dónde quedaría lo que dice allí a Pablo? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Querido, es momento de poder abrir la Biblia. Pastor, ¿quiere decir que Dios no va a castigar a nadie? ¿Quién dice que no? Si tú lees el libro de Apocalipsis capítulo 20, dice que los malos, los impíos, irán a morir junto con el diablo. No porque Dios quiso matarlos, sino porque ellos se aferraron al pecado. Y Dios viene para destruir el pecado. Entonces, quítate de la cabeza la idea de que una persona cuando muere vaya a un tormento, va a un lugar de sufrimiento. No, querido. La Biblia es clara al respecto. Hay mucha filosofía griega predicándose en los púlpitos en lugar de ir a la Biblia.